Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, dar las gracias a la gente suscrita a este canal, los que apretan el botón de la campana. Y porque hay que apretar el botón de la campanita, el que está al lado de suscribirse, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte estos vídeos por WhatsApp o por cualquier otro red social, que es de gran ayuda para el canal. Bueno, vamos con el vídeo. Y otra de las preguntas que se hace la gente es cuáles son las enfermedades del aguacate Hass. Vamos a nombrar las más comunes que tenemos por aquí, por esta zona. Sé que hay otras enfermedades en Sudamérica, no las voy a tocar porque aquí no existen. Pero bueno, estas están en todo el mundo y son, vuelvo y repito, son las más comunes. Bueno, como estamos viendo aquí, estamos viendo esos puntitos que se ven así un poco gris y esas hojas así con puntitos. Eso es un ataque de araña, o araña cristalina o ácaro cristalino, ¿no? Vamos a nombrar las enfermedades más comunes y vamos a dar el remedio, ¿vale? O sea que es un vídeo bastante bueno para la gente que no tiene estos conocimientos. Bueno, ahí estamos viendo un ataque de araña cristalina. También tenemos el ataque de ácaro rojo, que no tengo una imagen aquí, pero bueno. Sabemos que la araña y el ácaro se combaten con azufre mojable o caldo sulfocálcico, ¿vale? Bueno, aquí estamos viendo, después al final del vídeo vamos a repasar un poco todo esto, ¿no? Ahora estamos viendo un daño por antracnosis, ¿vale? Antracnosis, vemos esos puntos negros en el aguacate, vemos esas manchas negras. ¿Cómo combatimos el antracnosis? Con oxicloruro de cobre o, o caldo bordelés vía foliar, ¿vale? Sabemos que el cobre, estamos viendo ahora un ataque por roña, que se combate también con lo mismo, ¿vale? Se combate con... Esto es lo que pasa que, claro, por eso hay que saber cuándo se hace la aplicación de oxicloruro de cobre, o caldo bordelés, que lo vamos a ver, y ya lo veremos. Ahora estamos viendo un ataque por cochinilla o pulgón, ¿vale? ¿Cómo se combate el ataque con cochinilla o pulgón? Con jabón potásico. Todos estos productos que estoy nombrando hasta ahora son productos ecológicos o orgánicos. O sea que démonos cuenta que encima estamos cuidando el medio ambiente porque son productos orgánicos. El jabón potásico es orgánico, el, el azufre es orgánico, azufre mojable o... después al final del vídeo vamos a aclarar un poco lo que estamos hablando ahora. También tenemos, ahí estamos viendo un bote de jabón potásico. No, puede ser de cualquier marca, el jabón potásico puede ser de cualquier marca, no cualquier casa comercial. Mientras sea jabón potásico, para eso, para un insecticida natural, jabón potásico. Todo tipo de cochinillas. Ahí estamos viendo las trampas de trips, que son las que nombramos en el vídeo pasado, que son estas trampas que se pueden comprar de manera comercial en cualquier sitio donde venden productos de... Bueno, cualquier sitio, no en todos los sitios lo tendrán, pero en muchos sitios de agricultura o donde venden productos, estos productos los venden, ¿no? Hasta abonos y cosas de estas, venden también estas trampas, se llaman trampas cromáticas. Están amarillas para los insectos, para otros insectos, y después están las azules, que son donde van a ir los trips. Tienen que ser de color azul, ¿vale? Entonces vamos a repasar un poquito. Lo que estamos viendo en el vídeo, ataque de araña. Cuando tenemos un ataque de araña roja o araña cristalina, que es bastante común en todas partes del mundo del aguacate, ya este ácaro, y parece una tontería, pero hace un daño importante porque le roba bastante energía a la planta, la debilita bastante y hace incluso cuando tenemos un ataque grande en la planta, hace que se le caigan las hojas, o sea, hay una defoliación. Con esto tenemos más golpe de sol, tenemos menos hoja para poder hacer la fotosíntesis y los procesos de llenado de fruto. Démonos cuenta de que las hojas es como si fuera el estómago de la planta, es donde se hacen los procesos, coge los nutrientes del suelo y en la hoja es donde se hacen los procesos de cambio de savia bruta a savia elaborada, todas estas cosas, y, y manda los nutrientes a que los pueda asimilar el fruto. Entonces démonos cuenta de estas cosas, ¿no? La planta tiene que tener su hoja, no podemos tener una planta sin hoja, ¿no?
Entonces tenemos que tener cuidado con el ataque de ácaro. Para el ácaro, azufre mojable, ya lo hemos visto, ya lo hemos tocado en otros vídeos, lo seguiremos tocando más adelante. Ahora en primavera suele atacar bastante, o sea, primavera, verano, ataca bastante el ácaro. Recomiendo hacer aplicaciones cada 2-3 meses de azufre mojable o caldo sulfocálcico, que el azufre es azufre, el azufre amarillo, pero pasado el azufre que ponemos en polvo se utiliza mucho para la viña, para la vid y eso. Pero aquí en aguacate se recomienda más el azufre mojable, ¿vale? El caldo sulfocálcico lo que hace es pasar ese azufre amarillo de manera líquida, que las partículas son más pequeñas. Eso se hace en un proceso se hierve, de ebullición. Se pone el azufre con cal, se hierve. También hay una manera, que ya lo veremos más adelante, de hacerlo, que a mí me gusta más y es mejor, con oxicloruro de potasio, ¿es? Sí, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Yo tengo todavía una garrafita ahí. Y bueno, es pasar ese proceso de azufre en polvo de manera líquida. Sale un líquido rojizo, ya lo hemos visto en otros vídeos. Y se combate con eso. Acordémonos, ácaro, de manera natural, azufre mojable o caldo sulfocálcico o polisulfuro de calcio, que es lo mismo que el caldo sulfocálcico. Para la trianosis, la roya y todo tipo de hongos vamos a utilizar el cobre. El problema que tenemos con el cobre es que solo lo podemos utilizar 1 o máximo 2 veces al año, porque si no nos va a dar toxicidad en la planta por exceso de cobre. Entonces cobre solo lo podemos utilizar 1 o 2 veces al año. Hay que saber el momento exacto cuando es bueno hacer una aplicación de cobre, porque no podemos utilizarlo muchas veces al año. Para todo tipo de cochinillas, como estuvimos viendo, esa rama con cochinilla algodonosa, pulgón, todo esto que le chupa energía también a la planta, toda esta enfermedad, ¿cómo se combate? De manera natural y efectiva, con jabón potásico. Jabón potásico podemos combatir, es más, podemos aprovechar el tiempo de esa aplicación de jabón potásico, hacer una aplicación también, por ejemplo, ya sea con algas o con microelementos, para aprovechar esa aplicación. No hay problema por mezclar el jabón potásico con nutrientes cuando hacemos aplicaciones foliares, para que lo que tengáis en cuenta y aprovechar así el día de trabajo. Antragnosis, roya, lo que acabamos de decir, el cobre, oxicloruro de cobre o caldo bordelés, que es el cobre con cal. Y después tenemos las trampas cromáticas para lo que es el TRIPS, que son estas trampas azules, que son las que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, con todas estas enfermedades, y otra cosa que no nos podemos olvidar, como no, es tener nuestras plantas podadas y aireadas para que haya una buena aireación, y así reducimos notablemente la entrada de todo esto, de todas las enfermedades, de hongos, de insectos, de todo. O sea que siempre se recomienda hacer podas de aclareo, siempre en un balance. Hay que dejar rama en el árbol, pero hay que hacer poda. Tiene que haber que entre luz por el centro del árbol, no tienen que haber ramas tocando el suelo para que haya una buena aireación por abajo, y todas estas cosas nos hacen que tengamos mucho menos problemas de enfermedades. Bueno, para no hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado y un saludo.